Bueno, vamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto? ¿Qué vimos hasta ahora en estos capítulos de darwinismo social? Habíamos explicado en el primer capítulo, es una novela, habíamos explicado las teorías de la evolución de Lamarck y de Darwin, como para entender un poco de qué se trata esto de la evolución biológica. Habíamos mostrado cómo el darwinismo social es una pseudociencia que no tiene evidencia empírica, experimental, que toma los postulados de la teoría evolutiva de Darwin, que se aplica al resto de lo viviente, pero no al ser humano, y traslada esas ideas de Darwin a nosotros, a nuestras sociedades. ¿Qué más habíamos visto? En el capítulo 2, respecto al capítulo 11 del libro, ¿no? Me refiero al video número 2, habíamos visto algunos antecedentes filosóficos del darwinismo social. Entre ellos, ¿se acuerdan? La línea maligna, por llamarla de algún modo, de Hobbes, Townsend, Malthus, que básicamente lo que postulan es que el ser humano por naturaleza es agresivo, competitivo, egoísta. Bien, si el ser humano tiene esa naturaleza, y hoy vamos a discutir un poquito qué significa esto de tener una cierta naturaleza. En fin, si el ser humano tiene esas características de nacimiento, biológicas, esenciales en su alma, como quieran llamarlo, es poco lo que se puede hacer. Es decir, los seres humanos somos jodidos, según estos autores, por naturaleza. Siendo esto así, todo aquello que tenga que ver con la solidaridad, con la cooperación, con la ayuda mutua, no tiene sentido porque eso escapa a nuestra naturaleza. Los seres humanos no somos así, no somos buenitos. Y tampoco tiene sentido enseñar a ser bueno a alguien porque en el fondo es malo. De allí se acuerdan esas ideas de Hobbes que el ser humano, previo a constituir una sociedad organizada, una sociedad civil, en un estado de naturaleza, ¿cuál es la situación que impera? La guerra de todos contra todos, básicamente. Bien, y que si se quiere tener una sociedad organizada, civilizada, cuando se quiere ingresar a la cultura, hace falta mano dura de parte de un jerarca. Es la famosa figura del príncipe. Hoy vamos a ver a otro filósofo que lo voy a ir escribiendo, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau fue un filósofo importantísimo para lo que es la filosofía política. Era un pensador francés del siglo XVIII. Más de uno de ustedes lo debe haber oído nombrar. Este muchacho fue uno de los autores intelectuales de un evento muy importante que ocurrió en la historia. ¿Cuál es ese evento? A ver, me voy al chat. Así veo si están despiertos. Tal cual Santiago. Leo Strauss era otro que veía el mundo como Hobbes. Y hay muchos autores más que ven el mundo de esa manera. Y gente también, ¿no? Sin ser muy intelectual, que ve el mundo de esa manera. Que ve el mundo en el sentido de que ¿vieron ese dicho? Sálvese quien pueda, cuida lo tuyo y que el resto se arregle. Bueno. Bien, la Revolución Francesa, ¿sí? Está bien, Santiago. Fue uno de los autores intelectuales de la Revolución Francesa. Uno de los conceptos fundamentales es el que dice Agustín, ¿no? La idea del contrato social. Esa idea del contrato social es la que da lugar
históricamente luego a lo que fue la Revolución Francesa, que básicamente fue una revolución donde se tira abajo, se derroca la monarquía que había imperante y se dejan de lado los títulos de nobleza, se establece que los seres humanos somos todos iguales, somos todos ciudadanos. ¿Vieron los lemas de la Revolución Francesa, que son tres? Libertad, igualdad y fraternidad. Fraternidad es importantísimo, pues fraternidad, ¿qué sinónimos tiene? Solidaridad, ayuda mutua, cooperación. Ya los ideales de la Revolución Francesa son contrarios a las ideas de Hobbes, por ejemplo, ¿sí? Es contrario a la idea de que somos competitivos y luchamos unos contra otros constantemente. Hermandad. Mirá qué buena traducción que hizo Agustín. Pero estuvieron en lo cierto los dos, ¿sí? Tanto Santiago como Agustín. El evento histórico es la Revolución Francesa y el concepto de Rousseau que dio lugar a la revolución fue el contrato social. Pero sin meternos ahora a las ideas del contrato social, ¿se acuerdan? Vamos a volver un poquito para atrás, porque en Rousseau se va a repetir algo que ya planteó Hobbes. Entonces vamos a ir un poquito para atrás. ¿Vieron? ¿Se acuerdan de estas ideas? La idea de estado de naturaleza y la idea de estado civilizado o sociedad civil aparece también en Rousseau. Entonces, para repasar, ¿qué es el estado de naturaleza? Es la supuesta organización social del ser humano sin que haya estado ni cultura. ¿Por qué dijimos supuesta? Y porque no hay ningún tipo de organización humana que esté por fuera de la cultura. Donde hay seres humanos, hay lenguaje, hay rituales, hay tradiciones, hay determinadas prácticas culturales. Es decir, el ser humano, salvo que un bebé ni bien nazca, lo abandones en un bosque y de milagro sea criado por chimpancés, pongamos, es difícil que haya un ser humano en estado de naturaleza, por no decir imposible. ¿Tá? Entonces, la idea de estado de naturaleza es ficticia, es una ficción que usaron algunos filósofos de la modernidad para pensar más que nada cuál es nuestra esencia, cómo es la esencia del ser humano. A eso se refieren cuando hablan de naturaleza humana. Cuando se habla de naturaleza humana, lo que se quiere decir es enumerar las características del ser humano que no dependen del aprendizaje, que no dependen de lo que te hayan enseñado en la sociedad en la que vivís, sino que ya la traes incorporada. Así vieron como los animales traen ciertos instintos incorporados y no los aprenden de ningún lado. La naturaleza humana sería, entre comillas, ¿no?, algo parecido, ¿no?, a lo que serían los instintos en los animales. Volvamos entonces a Rousseau. Rousseau, al igual que Hobbes, va a plantear esta idea de que hay un cierto estado de naturaleza y también un cierto estado de cultura, de civilización, de organización civil. Pero ¿cuál es la diferencia con Hobbes? El tema es que Hobbes, cuando plantea su estado de naturaleza, ¿se acuerdan? El hombre es el lobo del hombre, la lucha de todos contra todos, la guerra continua, el hecho de que seamos egoístas, competitivos, que deseemos los mismos objetos que los demás y eso nos lleva a competir. El deseo de reconocimiento de parte de los demás, eso creo que no lo puse en la clase pasada, pero bueno, se los comento ahora. Hobbes también plantea que, además de desear cosas, nosotros deseamos que los demás también nos reconozcan. Y en ese deseo también luchamos con los demás.
en cierto modo, ganarle a otro implica que el otro, sumiso, debilitado, reconozca que yo soy el ganador. Bien, ese es otro deseo entonces que tenemos los seres humanos. Fíjense que son todos deseos complicados, jodidos, que tal cual desde el punto de vista de él te llevan a una guerra constante con tus congéneres. ¿Qué va a decir en cambio Rousseau? Primero que Rousseau tiene un cambio metodológico respecto a Hobbes en cuanto a pensar estas cuestiones. Porque estas ideas de Hobbes son puramente especulativas. Bien, Hobbes no se basa en ningún tipo de observación de sociedad alguna. Él simplemente se pone a pensar qué deseos guían a los hombres y en base a esos deseos imagina una supuesta sociedad donde la cultura no existe, como si fuéramos animales. Es lo que se llama en filosofía un experimento mental. ¿Sí? Un experimento mental es un experimento donde vos pensás una cierta situación y sacás determinadas conclusiones, pero es un experimento que no lo podés llevar a cabo en la realidad, en los hechos. Rousseau se va a manejar de otro modo. ¿Por qué? A ver, vamos a bajar para que quede acomodado. Ahí va. ¿Qué metodología usa Rousseau para tratar de explicar la condición humana? Que si leyeron el texto, a ver, ¿qué método usó Rousseau para hablar de la naturaleza del ser humano? Y ahí Nayara lo escribió. Pensaba que el hombre era bueno por naturaleza, pero que actuaba con malicia por culpa de la sociedad. ¿Es correcto, Nayara? ¿Y en qué se sostuvo Rousseau para plantear que el ser humano es bueno por naturaleza? Al contrario de lo que dice Hobbes. En estudios etnológicos y arqueológicos. Ajá, ¿y cómo era? Rousseau iba y... No sé, Rousseau viajó al Amazonas, por ejemplo, y estudió tribus aborígenes. ¿Cómo hizo eso Rousseau? De paso y chequeo si leyeron o no leyeron un corno. Bueno, perfecto, Santiago leyó de otros que sí lo hicieron. Piensen lo siguiente. Estamos hablando del siglo XVIII. La antropología como ciencia todavía no existe. Bien. Vieron que la antropología es aquella ciencia que, entre otras cosas, estudia la diversidad cultural humana. Eso no existía en la época de Rousseau. Pero lo que sí existía eran crónicas de viajeros, gente que viajaba a América, gente que viajaba al Asia, y que tomaba nota de las sociedades que observaba. Acá hay determinada tribu aborigen que actúa de determinada manera, que se viste de tal forma, que para el casamiento siguen determinados rituales, qué sé yo, que para el pasaje de la juventud a la adultez a los niños los someten a cierto ritual y a las niñas las someten a cierto otro. Esas notas que hacían esos viajeros, esos observadores, son las que Rousseau estudia. Es decir, Rousseau por sí mismo no sale de Europa para hacer esos estudios, pero sí busca la evidencia en las observaciones que otros sí han hecho de otras sociedades. A eso lo vamos a llamar lectura de crónicas de viajeros, ¿sí? Donde se describen culturas diferentes a la europea.
Bien. Por eso van a encontrar en el texto que algunos antropólogos contemporáneos o del siglo XX, como Lévi-Strauss, por ejemplo, que fue un antropólogo muy importante, plantean que Rousseau fue el padre intelectual de la etnografía. Lo vamos a poner entre comillas. ¿Qué es la etnografía? Bueno, es una rama de la antropología. Etno significa etnia, cultura. Grafía significa descripción. La etnografía lo que hace es describir culturas. Vos viajas a China y empezás a describir cómo viven los chinos, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Cosas por el estilo. A ver qué escribieron. En ese entonces, dice Agustín, tal cual, todos hacían lo mismo, era lo único que podían hacer, a no ser que quieran viajar, a lo Darwin. Bueno, poder podían viajar, porque si de hecho hubo personas que viajaban y escribían las crónicas, es porque los viajes en barco ya existían. O sea que si querían lo podían hacer. Pero bueno, eran filósofos. Vieron que los filósofos son medio panchos, les gusta estar sentados pensando, no moverse demasiado del lugar donde están. Pero como poder pudo haber Rousseau viajado. Pero no lo hizo. No importa. La cuestión es que, ¿qué es lo que nos tiene que quedar de acá? Que Rousseau buscó ciertas evidencias para poder pensar el estado de naturaleza del ser humano. ¿Tá? No fue tan lejos como Hobbes, que de manera puramente especulativa se le ocurrió decir que vivíamos en una guerra de todos contra todos. ¿No? En el lenguaje popular uno diría que Hobbes mandó fruta. ¿En qué se basó para decir que había una guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza? ¿Qué conclusiones saca Rousseau a partir de estas famosas crónicas de los viajeros? Para resumirlas, la mayoría de las crónicas, la mayoría de las descripciones de otras culturas diferentes a la europea, mostraba que esos pueblos, que esas etnias, no eran violentas en el sentido en que Hobbes las pensaba, ¿sí? Podía haber algún que otro episodio de agresividad, alguna que otra pelea entre clanes, entre tribus, pero de ninguna manera esa guerra o esa lucha de todos contra todos que Hobbes describía. Más bien lo contrario, lo que encontraban en esas culturas eran organizaciones sociales donde lo que primaba era la cooperación, la ayuda mutua, ¿bien? Por ejemplo, el cuidado en común de la comunidad de los niños, el cuidado de los ancianos, por decir algo. Acá hay algo que aclarar, ¿no? Que es que ahí hay todo un tema. Rousseau, para imaginar el estado de naturaleza, se basa en estas crónicas de estos estudios de pueblos aborígenes, pueblos originarios, ¿tá? En cierto modo, Rousseau ahí está haciendo una cierta jerarquización. ¿En qué sentido? En cuanto a avance civilizatorio. Rousseau en su mente piensa, bueno, Europa tiene cierto avance social, cierto progreso, y estas culturas aborígenes no. Por ejemplo, en el uso de la tecnología, por decirles algo. Y si bien Rousseau no dice que estas sociedades sean, las personas que viven en estas sociedades estén en un estado de naturaleza, sí va a pensar Rousseau que son lo más cercano posible a imaginar un estado de naturaleza. Pero en sentido estricto esas etnias ya viven en cultura. ¿Tá?
hecha esa aclaración, Rousseau, a partir de esa imagen que encuentra, esa descripción que encuentra en las crónicas, dice: no, nosotros por naturaleza no somos agresivos, porque si fuera cierto, en estas comunidades tendríamos que ver la famosa lucha de todos contra todos. ¿No será que es al revés, que el ser humano es distinto? Entonces acá viene el kit de la cuestión. Para Rousseau, en el estado de naturaleza, él crea un concepto que es el de el buen salvaje. Que dicho de otro modo, como dijo Nayara en el chat, somos buenos por naturaleza, ¿sí? Los seres humanos, vamos a ponerlo así, fuera de la cultura, somos amables, tímidos, evitamos los conflictos por lo general. Hay una cita por ahí de Montesquieu, si mal no recuerdo en el texto, que plantea que en ese estado de naturaleza, refiriéndose a Rousseau también, ¿no? Montesquieu. En ese estado de naturaleza, una vez que comiste, que saciaste tu apetito, ya está, no tenés ganas de andar peleando con otro, ¿sí? Y si viene otro a molestarte, te alejás. No tenés por qué entrar en una lucha, en una guerra. Otra aclaración que les da el texto es que esto de ser buenos por naturaleza es relativo en el sentido de que en esa etapa el ser humano, como está fuera de la cultura, no tenemos capacidad moral, ¿sí? No tenemos evaluación de lo que es bueno y de lo que es malo en sentido moral, ¿tá? Entonces esta bondad es relativa, ¿tá? Pero lo que sí no se da conductualmente es esta situación de agresión, de lucha constante, ¿sí? Una vez que come, dice Santiago, deja comer. Tal cual. No se apresura a comer algo que puede comer después o algo así era. Tal cual. Fíjense que es lo contrario. Son seres tranquilos los seres humanos en estado de naturaleza, según Rousseau. Es lo contrario a esta desesperación, a este vértigo que plantea Hobbes. Piensen que en el estado de naturaleza de Hobbes, ¿cómo vive uno? Paranoico. No podés dormir de noche, porque puede venir alguien y matarte en cualquier momento. Bueno, Hobbes plantea al revés, un mundo idílico donde está todo más bien tranquilo y donde tus preocupaciones tienen que ver, bueno, con la vida diaria, comer, beber. Igual que los animales, si se quiere. Bueno, después vamos a ver la cuestión de la lucha. ¿Cómo es eso de la lucha también en la naturaleza? Porque eso también es algo que surge del darwinismo. Si es tan así o no es tan así. Ahora bien, Rousseau no es tonto. Rousseau es francés, dijimos, y ve que Europa constantemente entra en una guerra tras otra, y son guerras sangrientas. ¿Cómo se explica esa situación? ¿De dónde surge esa violencia desmedida? Porque no es solamente que te peleas de puño y ya está. No, matás al otro, desarrollás armas. Ahí uno diría, parece que tiene razón Hobbes. Somos jodidos. Bueno, Agustín dice por la búsqueda del poder, por intereses opuestos, diferentes ideologías. ¿Qué más? Acá Rousseau, perdón, hace un ejercicio interesante. Lucía dice por el egoísmo. Está bien lo que dicen, el tema es cómo surge eso, ¿no? Porque en el estado de naturaleza está todo bien.
¿cómo es que de pronto empezaron los problemas? Ahí está la cuestión. Hay un librito de Rousseau, muy interesante, lo pueden leer si tienen ganas, en el verano, cuando estén en Miami, que se llama Discurso sobre la desigualdad entre los hombres. ¿Sí? Obviamente, cuando habla de hombres, está hablando de seres humanos, ¿no? Hombres, mujeres, niños, ancianos. Él dice que hay dos tipos de desigualdad. Y para no hacer flechas voy a hacer así, con guioncitos. Una es la desigualdad física. Uno hoy día la podría llamar biológica, ¿no? Hay gente más fuerte, hay gente más débil, hay gente flaca, hay gente gorda, gente petiza, gente alta, gente de piel oscura, gente de piel blanca, gente con barba, gente sin barba, no sé, vieron ahí de todo en la viña del Señor. Esa desigualdad física puede tener alguna importancia, dice Rousseau, mientras estamos en el estado de naturaleza, ¿no? Si vos sos más fuerte, quizás podés cazar animales más grandes que a comparación con alguien débil. Bueno. Pero no, la desigualdad física no justifica, para Rousseau al menos, la violencia que se vive, por ejemplo, en Europa, ¿no? La justificación tiene que venir por otro lado. ¿Qué tipo de desigualdad es la que joroba, la que jode? Bueno, por ahí va, ¿no? Lo que dice Agustín. Política. Y Santiago dice artificial. Bien, hay una desigualdad que es de otro tipo. Vamos a llamarla política, social, artificial. ¿En qué consiste esta? Y esta es la más importante de las dos. Acá es donde empiezan, disculpen el término poco académico, acá es donde empiezan los quilombos, ¿sí? Cuando emerge este tipo de desigualdad. ¿En qué consiste esa desigualdad? A ver si ahí le sacamos el subrayado. Ya no lo quiero más. Ahí está. ¿En qué consiste esa desigualdad artificial? Entonces pensemos como si esto fuera historia. Hay una primera etapa de la humanidad donde vivimos como animales, donde no hay cultura, donde no hay lenguaje, donde no hay técnica, no hay tecnología, no hay espadas, no hay arados para sembrar. Entonces el ser humano vive como viven los chimpancés, como los orangutanes, ¿no? Agarramos frutas de los árboles, raíces, por ahí atrapamos algún conejo y lo comemos. Bien básico el asunto. ¿Cómo se salta de esa situación a una situación diferente que podríamos llamar ya cultural, artificial? ¿Cuál es la chispa que enciende ese momento que al mismo tiempo genera problemas? Genera lo que después van a ser las guerras en Europa, por ejemplo. A ver. Entonces, August dice, el poder tiene algo que ver con el poder económico, el estatus, dice Santiago, la tecnología, en diferencias de lo que sea creado por el hombre, la política,
están bastante orientados, pero hay un hecho concreto, dice Rousseau, que tiene que ver en parte con lo que ustedes mencionan. Para no hacerla muy larga, ¿cuál es el hecho concreto? Y lo tienen citado, es una cita hermosa, muy bonita. Los problemas empiezan cuando hubo alguien. Voy a hacerlo al revés. En vez de arrancar por la cita de Rousseau, voy a arrancar con un razonamiento con ustedes. En el estado de naturaleza, según Rousseau, donde los seres humanos no buscamos pelea, somos más bien tímidos, tranquilos. ¿Alguien es dueño de algo? Bien, Santiago, tiene que ver con la propiedad privada y con lo que dijiste antes también, ¿no? Alguien que tiene algo y otro que no lo tiene. Pero bueno, respóndanme la pregunta. En el estado de naturaleza rusoniano, ¿algún ser humano es dueño de algo? Bien, importante lo que dice Santiago. Nadie es dueño de nada. ¿Por qué nadie es dueño de nada? Porque no hay sociedad. Cada ser humano vive aislado, si se quiere. ¿Está? Te juntás con otro ser humano por ahí, eventualmente, o a los fines reproductivos, como puede pasar en algunas especies animales. ¿Está? Pero nadie es dueño de nada. Si vos pensás en los animales, ¿los leones son dueños del territorio que manejan? Estrictamente hablando, jurídicamente hablando, no son dueños de nada. Defienden un territorio, eso sí, vos te acercás y te van a dar un zarpazo. Pero no hay ninguna ley jurídica que diga, sí, este león es dueño de este perímetro. No, la verdad que no. Nada es de nadie, bien, a eso es lo que quería llegar. El punto que enciende la mecha, digamos, donde se pudre todo. ¿Vieron el relato bíblico? ¿Cuándo se pudre todo? Dios les dice a Adán y Eva, no coman del árbol del bien y del mal, y van y comen y se llenan la panza. Bueno, algo parecido ocurre acá. El problema arranca para Rousseau cuando hubo uno, al menos uno, que dijo, esto es mío. Este territorio que ven acá es mío. El que lo cruce, bueno, lo mato, lo destruyo, me voy a vengar de alguna manera. Pero no solo eso, sino que también el problema tiene un correlato. Los demás aceptaron esa situación. Los demás lo miraron y dijeron, bueno, dale, quédatelo. Está todo bien. Nos queda el resto de la tierra para nosotros. Me gustó, ¿no? Lo que dice Santiago. La creación del alambre, ¿no? La creación del alambrado. Alguien dice, bueno, alambro, esto a partir de ahora es mío. ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, dale, ok, es tuyo. Y a partir de ahí los demás también hicieron lo propio, ¿no? Bueno, yo me agarro esta parte, yo me agarro esta otra. El tema es que esa desigualdad es artificial, ¿sí? No viene por naturaleza, no tiene que ver con algo biológico, no tiene que ver con algo corporal. Tiene que ver con decisiones que se toman, tiene que ver con algo que dijeron ustedes, con ejercer el poder, porque seguramente el que dijo este pedazo es mío, lo defendía de alguna manera imponía poder ante los demás. Pues si no, tranquilamente podía venir otro y echarlo a patadas de ese lugar, ¿sí? A ver. Bueno, están diciendo muchas cosas interesantes. Eragus, ¿a partir de cuándo dicen esto es mío? Ya no se estaría exactamente, ya no estás en un estado de naturaleza. Cuando empieza, y ahí viene el concepto de propiedad privada que dijo Santiago, cuando comienza la cuestión de la propiedad privada, ya salimos del estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque junto con la propiedad privada
surge al mismo tiempo la ley, lo jurídico. ¿En qué sentido? En un sentido muy básico. No hay ninguna constitución escrita todavía. Pero surge la ley en el sentido de que hay una aceptación con los demás, una aceptación entre pares de la situación. Yo digo que esto es mío, pero si los demás no me respetan y vienen y me quitan lo que yo digo que es mío, en realidad no soy dueño de nada, ¿está bien? Vos vas a ser dueño en tanto y en cuanto los demás también acepten que vos sos dueño. Fíjense que esto se aplica al día de hoy, si vamos al caso, de una manera más sofisticada. Pero cuando alguien dice, yo soy dueño de tal automóvil y presenta el papelito de compra, yo se lo compré a fulano o lo compré en tal concesionaria, y esto está con un sello del Estado o de alguna institución estatal que verifica exactamente, que garantiza que ese bien es tuyo, a ver, es un arreglo entre pares. El resto de los ciudadanos aceptamos ese papelito. Podríamos no aceptarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los ladrones? Los ladrones no reconocen ese papelito. Los ladrones no reconocen ese sentido de propiedad. Entonces van y se lo apropian, ¿sí? Después el Estado obviamente tiene leyes como para atrapar a esos ladrones y garantizar la propiedad, ¿tá? Pero es algo totalmente artificial. Incluso uno lo puede pensar en un sentido más profundo a nivel filosófico, si se quiere, que es que en este estadio de estado de naturaleza y pasaje al estado civil, al estado de cultura, aun cuando hagas el pasaje, en sentido estricto, ¿uno es dueño de la tierra? ¿Uno es dueño de algo? Somos dueños porque entre nosotros nos ponemos de acuerdo, nada más. Nada más y nada menos, en sentido estricto, porque tenemos que ser dueños de algo, de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Y porque se nos cantó a los seres humanos, básicamente, ¿sí? Nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, somos los dueños del universo, nos repartimos las cosas entre unos pocos, el resto que se arregle. ¿Se entiende a dónde apunta Rousseau? ¿Y por qué eso a su vez genera problemas sociales? ¿Qué problema social puede generar eso a la larga? Al principio por ahí no, pero a la larga, a lo largo de las generaciones. Entonces Ana dice, lo aceptamos porque de alguna manera conviene. Digamos que se liga con la avaricia. Ajá, sí. Huele a comunismo, dice Santiago. Algo así. Algo así. Claro, el problema es que, a ver, se empieza a generar una desigualdad de tipo social, donde se empiezan a concentrar las propiedades en un pequeño grupo que empieza a agrandar, a aumentar sus propiedades, y ahí ya entramos en cuestiones sofisticadas. Ya propiedad no es solamente tener tierras, es tener tierras, vayamos al siglo XVIII de Rousseau, es tener tierras, es tener casas, es tener negocios, es tener capital, moneda, ¿sí? Todo eso es propiedad, ese conjunto de cosas. Y hay grupos que son mayoritarios en número de gente que no tienen tanto, ¿sí? Que tienen más bien poco, que a duras penas llegan a comer, si es que llegan. Recuerden la imagen de Townsend, ¿no? Que llega al extremo de decir, quitemos la ley de pobre, así la gente se muere de hambre y empieza a aceptar a trabajar en las fábricas. Algunos van a obtener más y otros no, dice Ana, tal cual. Cuanto más tienen, más obtienen en relación a lo material, ¿no? Tal cual, sí.
O por lo menos hay ciertas personas que con cierta inteligencia saben cómo manejar lo que tiene que ver con la propiedad privada y va acrecentando sus bienes. El gran problema es la gran miseria que genera para el resto de la sociedad. Eso es lo que le preocupa a Rousseau. Porque si la riqueza no molestara a los demás, bueno, vaya y pase. Pero no, el tema es que genera miseria, ¿sí? No es algo beneficioso para la comunidad en general. Más bien es destructivo. Y lo importante de destacar de Rousseau es que esta desigualdad es artificial, de vuelta, ¿no? Esto es lo importante. ¿La historia pudo haber sido de otro modo o la historia puede ser de otro modo? Sí, tranquilamente, porque no estamos hablando de diferencias biológicas que no las podemos modificar. ¿Tá? Estamos hablando de diferencias sociales, culturales, donde podemos tomar decisiones. Saben que, a ver, hay un autor, se los voy a escribir nada más. Es a título informativo porque en el texto no aparece. Este señor, Pierre Clastres, fue un antropólogo francés también. Los antropólogos franceses toman muchas ideas de Rousseau. Este hombre sí hizo estudios de campo en culturas de pueblos originarios acá en Sudamérica. Y encontraba cuestiones parecidas a las que comentaba Rousseau, ¿no? Que hay más bien lazos de cooperación antes que de competencia. Y algo interesante, por eso les menciono a este autor, después si quieren chusmenlo en internet, él encontraba que había pueblos originarios que no tenían el concepto de propiedad privada, sino que la propiedad era comunal, era de todos. Que no había tampoco una figura de líder en el sentido de alguien que da órdenes a los demás sobre lo que hay que hacer. Las figuras de liderazgo eran más bien simbólicas, como la figura del chamán o la figura del cacique mismo. El cacique no era alguien que daba órdenes, sino que guiaba al resto de la comunidad, pero cuando al resto de la comunidad no le gustaba alguna decisión del cacique, no le daba la más mínima bolilla. ¿Bien? Es decir, que no había una jerarquía rígida, dura, donde los de abajo tienen que obedecer al de arriba. Pero lo interesante en relación a la propiedad es que cada tanto emergía alguno que otro que quería apoderarse de cierta porción de la tierra, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacía la comunidad? Lo expulsaba. Ah, ¿vos te querés adueñar de esto que es de todos? Tomátela, no te queremos más en nuestra comunidad. Se los traigo como ejemplo de que, a ver, la historia pudo haber sido distinta, ¿sí? No hay por qué aceptar que alguien se haga dueño de una porción de algo. Eso es algo artificial. ¿Se ve la cuestión? Es algo contingente, que lo habrán encontrado en el texto, no ese concepto. Entonces, yendo a los darwinistas sociales. Los darwinistas sociales lo que hacen es tomar lo contingente. Voy a tomar lo que mencionó Ana, que la idea de propiedad privada hoy día nos viene cómoda, porque está ligada con la ambición, ¿no? Todos queremos tener casa, auto, un yate, una avioneta, en fin, una casa en Cancún. La gran pregunta es si esa ambición es natural, inherente al ser humano, los bebés ya nacen ambiciosos, o si es algo cultural que se enseña. ¿Sí? Si uno a los chicos ya de chiquita les enseña, che, andá y cagá a tu compañerito, tenés que ser el mejor, tenés que ser un campeón, un guerrero. Bueno, Rousseau va más por el lado ese, ¿no? De que se enseña esa cuestión de ambición desmedida
se aprende, no es algo inherente a nosotros, como sí plantea Hobbes y como sí plantean los darwinistas sociales con posterioridad. En todo el libro se encuentra ese término. ¿Cuál término? No sé, hablé tanto que... Preguntale a los rusos, dice Agustín, si esa idea les sirvió. Bueno, la historia es muy compleja. Y piensen que después lo que vino con el comunismo, igual lo que el comunismo plantea no es la línea rusoniana, ¿sí? Rousseau en sí no está negando el capitalismo, sino que dice que hay que repartir de mejor manera. De todos modos, respecto a la cuestión de los rusos, ¿no?, o de los soviéticos y el comunismo, piensen que la Unión Soviética existió en un periodo donde había a su vez una guerra contra el otro sistema que es el capitalismo, ¿no? Y en esa lucha terminó imponiéndose el capitalismo, ¿tá? No es que el comunismo estaba solito, aislado y a otra cosa. Ocurre mucho también cuando se habla de Cuba, ¿vieron? Los que son capitalistas dicen, y mirá Cuba como está hecha pelota, la gente se muere de hambre. Bueno, saben que Cuba tiene un bloqueo económico de parte de Estados Unidos, ¿no?, que le impide comerciar ciertos productos con otros países a Cuba. O sea que ese bloqueo económico genera también pobreza dentro de Cuba. No es solamente el comunismo en sí mismo, sino también el capitalismo de otros países que están ahí dando vueltas. Entonces, cuando se analiza la cuestión del comunismo, a nivel histórico también hay que tener en cuenta esos temas. Y bueno, ahí no sé si justo Agus lo escribió cuando yo decía, o después, lo de Cuba, en fin. Bueno, para no distraernos con discusiones de coyuntura, lo importante es, ¿se entendió la postura de Rousseau? Nosotros podríamos ir más lejos y plantear que tanto una organización social cooperativa como la de esos pueblos originarios que conocía este autor que borré, que es Pierre Clastres, o ya sea que pensemos en sociedades competitivas como la que defiende el capitalismo actual o el neoliberalismo actual, son construcciones artificiales, ¿está bien? Son construcciones, son conductas contingentes. Esto quiere decir que se podría actuar de otra manera, se podrían pensar sociedades distintas, diferentes. No estamos obligados a ser de una cierta manera y no de otra. ¿Está bien? Eso es lo que uno tiene que rescatar de estas ideas de Rousseau. Porque las otras ideas, como la de Hobbes, y las de Townsend y Malthus, y las de los darwinistas sociales, el problema que tienen es que, o la viveza que tienen, tal vez, es que al plantear una naturaleza humana que es indestructible, inmodificable, ya está, estamos al horno. Si somos egoístas, codiciosos, agresivos por naturaleza, bueno, no hay mucho que hacer. Cualquier sociedad cooperativa que uno imagine va a fracasar, porque por naturaleza somos básicamente malos. ¡Wow! Está bien lo que decís, Agus. Pasa que ahí, si queremos entrar en esos pensamientos, recuerden lo que vimos, ¿no?, en el capítulo 9 de Ciencias Sociales y en el 10 era de Interdisciplina. La organización social es un objeto complejo, ¿sí? Es decir, requiere de un abordaje interdisciplinario. Acá incluso estamos haciendo simplificaciones, o estos filósofos hacen simplificaciones, al plantear que el hombre es malo por naturaleza. Eso es una simplificación.
o que el hombre es bueno por naturaleza. Es otra simplificación, si vamos al caso, ¿sí? Vaya a saber en qué consiste la naturaleza humana. Tiene componentes biológicos, componentes psíquicos, componentes sociales, componentes ambientales. ¿Bien? No es lo mismo vivir en Cuba, por ejemplo, que hay un clima tropical, que vivir en Siberia, que hay un clima, no sé, de menos 30 grados. Entonces ahí quizás eso afecte también a las organizaciones sociales posibles. Después vamos a ver algo interesante respecto a Siberia y esto de la organización social. Bien, Ana. Lean lo que está poniendo Ana, ¿no? Es como decir que uno elige qué valores elige. No es que nacés y morís con algo tatuado que dice cómo sos y te manejás en la vida. Digo, nos hacemos por nuestras vivencias. Luego decidimos también cómo somos. Si no, hacé terapia. Esto también, porque también hay que aclararlo, ¿no? Cuando hablamos de la libertad y de elegir cómo es uno, esto también a veces hay que tener cuidado, ¿no? No es que uno elige también cualquier cosa, ¿sí? Yo ahora elijo que me gusta, no sé, el fútbol, siendo que a mí no me gusta. Por ahí puedo hacer el intento de ver algún partido y bueno, y ver qué pasa, ¿sí? Pero puedo hacer el intento, ¿tá? Porque también está muy de moda hoy día psicologías, si se quiere, positivas, donde uno desde el pensamiento positivo, valga la redundancia, optimista, puede lograr grandes cosas en la vida. Bueno, hasta ahí nomás, ¿sí? Hay también situaciones sociales, situaciones externas que te ponen límites a ese optimismo que vos puedas llegar a tener. Pero concuerdo con lo que decís, Ana, ¿sí? Está muy bien. Hay vivencias, experiencias que nos pueden cambiar, ¿tá? Y la terapia, bueno, es un ejemplo de algo, supongo que hablas de terapia psicoanalítica, donde vos podés descubrir ciertas cosas de vos y, bueno, ir por otro rumbo. Ajá, bueno, eso es interesante, ¿no? ¿Por qué será, Santiago, que pasa eso? Que hoy por hoy la gente, hacemos un breve paréntesis y filosofamos. ¿Por qué será que la gente está más triste que nunca? En general, ¿no? ¿Qué sé yo? Bill Gates supongo que es un tipo más o menos contento. Porque buscan la felicidad afuera. Está muy bien eso. Por ejemplo, en tener cosas, ¿no? Quiero tener ropa linda, cara, de marca, un autito, no sé. Placeres de todo tipo, comer comida sofisticada, ¿no? Comer langosta, camarones. Bien. Entonces les pregunto, ¿por qué buscamos, me incluyo, por qué buscamos la felicidad afuera? ¿Por qué buscamos lo superfluo, como dice Agustín? ¿Por qué a pesar de que no nos falta nada, por lo menos para cierta clase social, ¿no? Para la gente que es de clase media para arriba. Se entiende, ¿no? El que vive en la calle le falta de todo, pobre. Bueno, ahí va. Mi pregunta iba para el lado que respondió Agustín, ¿no? Más allá de que el ser humano tenga deseos, ¿no? Y eso el psicoanálisis lo trabaja, ¿verdad, Ana? Si haces terapia. Más allá de que los seres humanos tenemos deseos y el deseo es algo que no tiene objeto, dicen los psicoanalistas. Entonces, en ese hueco donde ubicamos nuestro deseo pueden entrar muchas cosas, ¿no? Plata, comida, viajes, relaciones de pareja, en fin, infinidad de cosas.
Además hay un marco social que estimula eso, ¿no? El capitalismo estimula justamente el consumo. Más allá de que seamos seres deseantes, el capitalismo encima lo refuerza. Vos prendés la televisión, o si no miran tele, abren la computadora o el celular y te llueven publicidades. Comprá esto, comprá lo otro, hacé tal cosa. Si tomás Coca-Cola, y ya que estamos, vamos a buscar imágenes para variar. Chin, 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 chin. A ver, alguna imagen. Esta me gustó, esta me encantó. A ver si la puedo compartir. Caramba. Ahí está, ¿les gustó? Este video lo auspicia Coca-Cola. Ahí está. Destapás una Coca-Cola. ¿Y qué destapás? No destapás una bebida que tiene dióxido de carbono adentro, azúcar, colorante caramelo, esencia de nuez de cola. La original traía cocaína, ¿no? O esencia de coca. Por eso lo de coca. Ahora no, vieron, porque es una sustancia prohibida. Bueno, no destapás eso, destapás felicidad. ¡Ah! ¡Qué bueno! ¿Sí? Como ejemplo de algo bien capitalista, ¿vieron? Bien yanqui, bien norteamericano, pero podríamos tirar miles de ejemplos más, ¿no? ¿Qué tiene que ver una bebida que incluso te hace daño a la salud, si vamos al caso, porque no es muy sanito que digamos? Te genera diabetes si tomas en exceso. ¿Qué tiene que ver con la felicidad? No sé, pero bueno. Y con esto tenemos las publicidades de autos, de no sé, de lo que se les ocurra, de cigarrillos, de ropa, en fin. Y la publicidad, entonces te hago una pequeña distinción, Santiago, técnica. Propaganda es un término que se usa para la política. Entonces, ponele, viste que ahora hay elecciones en Estados Unidos y Trump y Biden, de parte de los demócratas, están en campaña. Lo que hacen es propaganda. Cuando aparecen en la tele y dicen, votenme a mí, que voy a hacer tal cosa, bueno, eso se llama propaganda. Publicidad, en cambio, es cuando los privados, cuando las empresas, hacen lo mismo, pero ofreciendo su producto, ¿no? Esto que estamos viendo de Coca-Cola es una publicidad, no una propaganda. ¿Está? Nada, es una sutileza, pero como vos sos una persona sutil, Santiago, te la tiro. Le di ganas de abrir una coca, ¿ven cómo esto funciona? En fin. Nada, el chiste era que esta cuestión de desear constantemente a su vez está estimulada por el sistema social en que vivimos. ¿Tá? En Corea del Norte, con esto de la propaganda, ¿no? Probablemente, supongo, en Corea del Norte hay más propaganda, ¿no? Que publicidad. Porque si es un país tan cerrado, comunista, ¿vieron las imágenes del líder? Kim Jong-kim, algo así es el nombre. O bueno, en otra época en China, la imagen de Mao, o la imagen de Stalin, la imagen de los grandes líderes, eso es propaganda. Funciona igual que la publicidad, ¿no? A nivel psíquico, digamos. Pero una cosa es el placer, dice Ana, otra es la felicidad. El placer supone... Sí, tal cual, Ana. El placer lo solemos asociar a lo inmediato. Y la felicidad, bueno, es un tema, ¿no?
si existe la felicidad o no, también es algo para discutir. Pero uno podría pensar la felicidad como un cierto bienestar, ¿no? Estar bien, al menos. No pasar desgracias, no pasar grandes altibajos. Entonces, todo venía a cuento de que de un comentario que hizo Santiago, en donde la gente está muy triste y uno podría pensar, bueno, ¿de dónde viene esa tristeza? Se habla de que hay una gran epidemia de depresión, pero esto ya viene desde los años 90. Y en parte se explica por, bueno, todo este aparato deseante que el capitalismo genera a propósito, ¿no? Entonces, hasta el más pobre, ¿vieron? ¿Vieron, por ejemplo, que gente que cartonea, es decir, que en la escala social está bastante abajo, mal que mal tiene celular? Bueno, esa gente, a través del celular y a través de internet, ve todas estas publicidades, ve esos consejos en donde uno, si se pone las pilas, puede llegar a ser multimillonario, y eso te exacerba el deseo. Pero después vos ves la realidad en la que vivís, y bueno, no es tan fácil, te das cuenta que la cosa no es tan simple. Sos cartonero y llegar hasta ahí arriba, epa, no es tan así como te lo pinta, ¿tá? Eso genera tristeza. Yo puse el ejemplo extremo del cartonero, no hay que llegar tan lejos. Alguien de clase media, ¿no? También que por ahí tiene un negocio, un restaurante, pongamos, un kiosco, una librería, y se imagina, bueno, yo en el futuro voy a tener mi yate. Capaz que no llegás ni a palos, ¿bien? Y eso genera tristeza. ¿Por qué? Porque ese deseo que no se logra genera malestar. Y el problema es que el deseo está exacerbado. No tenemos, antes de todos estos medios técnicos, de los multimedios, la gente, el pobre, por ahí ni se enteraba de lo que tenía el rico. Por ahí de casualidad veía un carruaje lujoso con un rico, con un noble sentado arriba. O dentro, mejor dicho. ¿Sí? En la Edad Media. Ahora sí, todos somos testigos de todo. Yo quiero vivir como se vive en Dubái. Y bueno, no es tan fácil. Entonces son deseos que difíciles de cumplir. Vamos a volver a nuestro tema. Pero algo tuvo que ver con esto, ¿sí? Entonces vamos a borrar a Coca-Cola porque no sea cosa que al revés, de que Coca-Cola me haga juicio porque estoy exponiendo su imagen. El profe acaba de hacer una fusión. ¿En serio? ¿Qué fusión? Bueno, mientras Agustín me explica qué es eso de la fusión. Vieron que en la imagen, en las imágenes debajo de mí, lo tienen a la izquierda a Rousseau, ¿sí? El muchacho de pelo blanco, y al lado ¿quién está? Un señor que fue Ashley Montagu, que fue, está lleno de antropólogos este capítulo. Fue un antropólogo, ¿de dónde era Ashley Montagu? ¿Era norteamericano o inglés? No estoy seguro, pero como puedo acceder a internet, fue un antropólogo británico-estadounidense. Buenísimo. Entonces la pegué y la pegué por partida doble. Darkness, ¿qué es eso de la fusión? No entendí nada. Bueno, entonces, habiendo mostrado estos antecedentes filosóficos, ¿no? Volvamos a la cuestión. En el texto van a encontrar después los planteos del darwinismo social, que ya los hemos dicho en el primer video, pero uno muy importante es la cuestión de el agresionismo innato, ¿sí?
lo que plantean los darwinistas sociales, piensen que el darwinismo social surgió a fines del 19 y tuvo vigencia hasta entrado el siglo XX, hasta los años 60, 70. Después se demostró que era una pseudociencia y que no tenía ningún tipo de sustentación lo que planteaba. Pero en fin, tomando las ideas de Darwin, las ideas de la selección natural, la idea de la competencia entre los miembros de una misma especie, los darwinistas sociales, entre otras cosas, planteaban que hay un agresionismo innato. ¿Qué es el agresionismo innato? Muy fácil. Algo innato es algo que traes de nacimiento. Agresionismo es que sos agresivo desde que nacés. La agresividad para con otros seres humanos no es algo que aprendemos, sino que es algo que tenemos incorporado en nuestra biología. ¿Tá? Y junto con la agresividad está el correlato del egoísmo, de la ambición, de la competencia con los demás. Vean cómo otra vez vuelve a cerrar el esquema con aquellas cosas que planteaba Rousseau o con aquellas tesis del Homo economicus de algunos economistas, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, hay evidencias de que el ser humano haya sido en la antigüedad. Vieron que ha habido a nivel biológico un proceso de hominización. ¿Vieron esta imagen simplista? A ver. Es una imagen boluda, porque la verdad que es una imagen boluda, pero bueno. A nivel didáctico sirve. Todos vieron más o menos esta cuestión, ¿verdad? De que ha habido a nivel biológico un proceso evolutivo desde un ancestro homínido hasta pasar por diferentes etapas de hominización hasta que llegamos a lo que somos ahora, la especie humana Homo sapiens. ¿Bien? Eso no entendí. ¿Qué diferencia el darwinismo? Estoy leyendo el chat. Agustín, ¿qué diferencia al darwinismo del agresionismo innato? A ver, el darwinismo social sí defiende el agresionismo innato. ¿Tá? El darwinismo a secas, es decir, la teoría de la evolución biológica de Charles Darwin, no habla necesariamente de agresionismo. No sé si esa era tu pregunta. Sí. Hobbes, claro, eso lo planteaba Hobbes también. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que la teoría de Hobbes era filosófica. En cambio, los darwinistas sociales, ¿qué dicen? Nosotros nos basamos en Darwin, en la teoría de la evolución, que es científica. Vos fijate que incluso hoy en día, ¿qué disciplina tiene más aceptación por parte de la gente? ¿La ciencia o la filosofía? Vos a cualquiera le hablas de filosofía y te dicen, ¿y eso para qué sirve? Ahora, a cualquiera le hablas de ciencia y mal que mal dicen, sí, la ciencia es algo correcto. Si tengo que elegir entre ir a un médico o a un curandero, voy a un médico, ¿no? La ciencia tiene cierta respetabilidad, digamos, ¿no? Entonces, para quienes defienden estas ideas, es mejor decir que se basan en la ciencia a decir que se basan en un filósofo como Hobbes. ¿Tá? Digo, por ahí, para enganchar por qué los darwinistas sociales se agarran de Darwin. Eso es una falacia, ¿no? Principio de autoridad se llama. Lo que digo es cierto porque me baso en la autoridad de alguien. ¿Tá? La autoridad, ¿quién sería? Supuestamente Charles Darwin. Bueno, pero Darwin no hablaba de esto. Ahí está el problema. De hecho, ¿se acuerdan? Voy a borrar esta imagen. Les comenté y ahora vamos a entrar a ese lugar. Uy, qué tonto. Hice algo que no debía.
Buenas, buenas, buenas. ¿Creían que zafaron? ¡Vamos! Entonces, cuando edite el video voy a poner problemas técnicos. Y después va a venir esta parte. Bueno, ¿en qué estábamos? Esta situación me distrajo bastante. Bueno, estábamos hablando de el darwinismo social. ¿Qué diferencia hay con el darwinismo a secas? La foto de la evolución del hombre. Bueno, buenísimo. A partir de Darwin, bien, vamos a recuperar el tiempo perdido. A partir de la teoría de la evolución que Darwin plantea, entre los naturalistas se abre un debate, que es el siguiente, y es muy importante para lo que después vamos a ver del darwinismo social y las críticas. ¿Cuál es el motor de la evolución?, se preguntaban en la época de Darwin. Pensando en biología, ¿bien? No tanto en seres humanos, sino, a ver, en el mundo natural, en las especies de plantas, animales, hongos, bacterias. ¿Qué es aquello que motoriza la evolución? Aquello que beneficia el que las especies o los individuos sean mejores, cada vez más aptos frente al medio. Hubo una primer corriente de naturalistas que planteaban que el motor de la evolución era la competencia. Y junto con la competencia está el correlato que es la agresividad. ¿Tá? La competencia, el término técnico es competencia intraespecífica. ¿Qué es la competencia intraespecífica? La competencia que hay entre los miembros dentro de una misma especie. Entonces tenemos un grupo de ciervos. Los ciervos compiten entre sí, por los recursos, por el territorio, por el acceso a la pareja, a la reproducción. Tenés un grupo de, no sé, escarabajos. Bueno, los escarabajos compiten entre sí por lo mismo, el alimento, las parejas, lo que fuera por aquello que compiten. Esa competencia hace que sobrevivan, ahí viene la cuestión de la supervivencia del más apto, sobrevivan los más fuertes, los mejores y los más fuertes. Los mejores son aquellos que dejan hijos, básicamente. Y esos hijos, en el lenguaje de la biología molecular de mediados del siglo XX, esos hijos heredan esas características gracias a ¿qué? Y a la herencia genética. Obvio que en el siglo XIX, entonces voy a aclarar, debate del siglo XIX entre biólogos / naturalistas. Obvio que en el siglo XIX todavía no se sabía nada de genética, pero sí se sabía que había herencia. Bueno, se supone entonces para ciertos biólogos naturalistas que siguen a Darwin, que lo que hace que la evolución funcione es la competencia entre los individuos dentro de una misma especie. ¿Bien? Entonces hay autores como Thomas Huxley. Huxley, ¿les suena ese apellido? A ver, los chicos cultos. Sí, la otra corriente es la cooperación, Santiago, pero bueno, vos siempre spoileando, escupiendo el asado de la clase. ¿No te suena? Bueno, ¿no leyeron Un Mundo Feliz de Aldous Huxley? Es una novela muy interesante. Pero bueno, no importa. Aldous Huxley
Muy bien, Laura. ¿Ven? Laura es culta, no como ustedes. Burritos, ignorantes. Me refiero a Agustín Darkness y a Santiago. Ahí les anoto en el chat. Aldous Huxley, Un mundo feliz. Nada, fue un novelista muy importante en el siglo XX que fue nieto de este otro señor, que es Thomas Huxley. Nada, una nota de color fue. Este Thomas Huxley era discípulo de Darwin, pero medio que se zarpaba, ¿no? Pensaba en esta cuestión de la competencia y tenía frases notables que han quedado en la historia, como por ejemplo, lo voy a escribir no exactamente, porque obviamente no me lo acuerdo de memoria, pero decía cosas como esto: la naturaleza, hablando de la naturaleza en general, es roja en garras y dientes. ¡Wow! ¿Qué quiso decir con eso Thomas Huxley? ¿Qué quiere decir que la naturaleza es roja en garras y dientes? Claro, que hay violencia, ¿no? Que los animales se atacan entre sí y se sacan cachos de carne y sale sangre. ¿Vieron la película Kill Bill? La minita cuando va y lucha con el sable y corta brazos y sale sangre. Bueno. ¿Qué van a ver Kill Bill ustedes? Es muy antigua para ustedes seguramente. Otra frase célebre de este muchacho. A ver, la vamos a poner al lado. ¡Oh! La naturaleza es como un coliseo romano, ¿no? ¿Qué pasaba en el coliseo romano? ¿Se acuerdan? ¿Vivieron esa época? ¿No? Los gladiadores peleando entre sí hasta la muerte. ¡Ah! ¿Vieron Kill Bill? ¡Qué bueno! Y Santiago re sutil dice, es la mina de la chaqueta amarilla. Sí, es la mina de la chaqueta amarilla. Esa mujer es la de Kill Bill. Totalmente. Entonces, ya que estamos, una imagen de Kill Bill. Se nota que es la última clase, ¿no? Mucha boludez. Ahí está la minita. Mira, vamos a reemplazar a Montagu y a Rousseau. ¿Qué les parece? Es decir, la naturaleza no está mal, ¿no? Miren cómo está con el pecho lleno de sangre, la frente también. La naturaleza es eso, es como Kill Bill, ¿no? Los leones atrapan a las gacelas y las despedazan. Luego los leones mueren y vienen los buitres y también los destrozan a los cadáveres de los leones. En fin, y así. Eso es lo que planteaba este muchacho. Por eso, dado que en la naturaleza lo que hay es agresión, ¿cómo evolucionan las especies? ¿Cómo mejoran? Bueno, gracias a la competencia. ¿Sí? La competencia es lo que provoca la lucha, el Coliseo romano. Habrán escuchado la frase, que no la dijo Thomas Huxley, pero es popular, la ley de la selva, ¿no? ¿Qué es la ley de la selva? El sálvese quien pueda, ¿sí? Es una refriega, tal cual. Ahora, en el siglo XIX, había biólogos y naturalistas que pensaban otra opción. Y cuando se ocurrió el episodio del War, que desapareció, yo estaba por mostrarles eso. El propio Darwin divisó algo de esto, ¿no? El propio Darwin decía,
hay cosas raras en la naturaleza, ¿ven? Ahí lo tienen escrito, volví para atrás. Hay ciertas excepciones, pareciera, a la selección natural, que es la conducta cooperativa que hay en insectos sociales. Abejas, hormigas, termitas. Ahí no hay competencia. ¿Qué está fallando? Hay ayuda. Y por supuesto el ser humano, ¿no? El hecho de que tengamos moral y que a través de la moral seamos capaces de ayudar a gente que no conocemos, que no son parientes nuestros ni tampoco amigos, ¿no? Eso para el propio Darwin era algo raro. Él ya detectó que había situaciones donde había otra cosa distinta a la competencia. Bueno, han habido naturalistas, volvamos a nuestra cuestión. Esto lo vamos a subrayar. Segunda opción. Han habido naturalistas que planteaban, bueno, no es la competencia. Y esto no quiere decir que negaran la competencia. La competencia existe, es evidente. Uno estudia una especie social y ve que hay competencia entre los miembros. Lo que niegan estos autores es esta cuestión exagerada de que sea una guerra de todos contra todos sangrienta, ¿tá? Y que es lo único que define la evolución de las especies. Estos autores lo que hablan es de ayuda mutua, cooperación, altruismo incluso. Cooperación y ayuda mutua es lo mismo, es ayudar a otro y que ese otro te ayude a vos. Pensándolo en términos de especies animales, ¿no? Más que nada. ¿Saben que hoy día incluso hay estudios en plantas donde se encuentra que en un bosque muy tupido, por ejemplo, vieron que en los bosques hay árboles altos que captan la luz solar, pero que le quitan luz, le dan sombra a las plantas más chiquititas que hay en la base del bosque? Hay estudios que muestran que estos grandes árboles, desde las raíces, tienen un mecanismo para liberar nutrientes y alimentar a estas otras plantitas que no necesariamente son de la misma especie del árbol. Una suerte de cooperación entre plantas, algo muy curioso, que en el siglo XIX ni se les cruzaba por la cabeza. Bien. El altruismo, en cambio, es una cooperación, si se quiere, pero más exagerada. ¿Qué es el altruismo? Es cuando un ser vivo ayuda a otro sin esperar nada a cambio. Y el ejemplo extremo sería dar la vida incluso por otro ser vivo. ¿Tá? En el caso de ciertas especies de hormigas, por ejemplo, eso ocurre, ¿no? Las hormigas soldado que dan la vida por salvar el hormiguero o por salvar a la reina. Son cosas que en la naturaleza están. Un autor, un personaje muy curioso que trabajó esto fue un tal Kropotkin, que lo tiene mencionado en el texto. ¿Lo escribí bien? Sí, Kropotkin. Kropotkin era un príncipe ruso que le gustaba estudiar la naturaleza, era naturalista, y un buen día, así como Darwin viajó en el Beagle a América a estudiar flora y fauna, Kropotkin hizo algo parecido, pero se fue a la Siberia. Y en Siberia lo que ocurre es que las condiciones de vida son muy hostiles, la temperatura es muy baja, no hay muchos recursos a disposición. Kropotkin encontró que las especies que estaban en mayor abundancia eran las especies sociales, aquellas especies que los miembros cooperan entre sí. No se encontraban muchas especies donde los individuos estuvieran dispersos. Bien. Son interesantes estos comentarios. ¿Por qué? Porque mismo a la hora de pensar cómo funciona la naturaleza, hay discusiones, ¿sí? No está todo cerrado. No es que en la naturaleza hay solo agresividad y violencia y el ser humano en cambio es un ser libre que puede decidir y puede elegir un camino de bondad. No, en la naturaleza también hay cooperación, ¿sí? Entonces,
Este tipo de línea que estudia la cooperación, la ayuda mutua, va en contra del darwinismo social, ¿sí? Porque está diciendo, che, ustedes están dejando de lado el aspecto cooperativo que hay en la naturaleza. Ustedes se centran solo en el agresionismo, en la parte competitiva, pero también está este otro costado. Sería una crítica al darwinismo social desde la propia biología, ya no desde la sociología o desde la filosofía. ¿Tá? Puede que haya algo de simbiosis, Santiago. Puede que haya algo de ayuda mutua. Si el tema te interesa, después te busco info y te la comparto de alguna manera. No sé cómo. Tal vez a través de Websilabus. O poneme un mail y te mando cosas, qué sé yo. Te mando un virus. Críticas que les aparecen en el texto, ¿no? Al darwinismo social de parte de este señor antropólogo que lo acabo de tapar con la imagen de Beatriz Kido, a ver si hay alguna manera de mantener a Uma Thurman. ¿Ven? Este señor que está portando una calavera es Ashley Montagu. Ahí, achicamos, la ponemos acá al costadito, ahí está. ¡Qué bárbaro! No lo voy a leer, dice Santiago. Muy persuasivo. A ver, me voy a ayudar del texto para hacer un punteo rápido. Lo del agresionismo innato ya está. El darwinismo social como ideología. ¿Qué es que el darwinismo social es una ideología? Que no está sustentado en evidencia científica, en observar cómo es el ser humano o cómo son los seres vivientes, sino lo que busca es tomar cierto contenido científico, sesgado, ¿no? Porque la parte de la cooperación la deja de lado, no le interesa. Toma la parte de la competencia exacerbada, nada más. ¿Para qué? Para defender cierto estado de cosas social en la sociedad humana. Si resulta que somos agresivos por naturaleza, no tiene sentido pensar en una sociedad en la cual los recursos se repartan, por ejemplo. ¿Tá? Es totalmente válido que una persona sola tenga la mitad de las riquezas del resto de la población del planeta. Está todo bien, porque es así, hay gente más fuerte y gente más débil. ¿Sí? Está bien que alguien tenga riquezas de modo tal que pueda vivir miles de años con esas riquezas y haya gente que muera por desnutrición, muera por problemas gastrointestinales porque no tiene acceso a agua potable. Está bien, porque bueno, hay gente más fuerte y gente más débil. ¿Sí? Eso es algo en realidad ideológico que sirve para defender el estado de cosas actual. En términos de Rousseau, no nos toquen la propiedad privada. ¿Sí? No, no se metan con eso. Esto es mío y punto. Después, si hay gente que la pasa mal, no me importa. Así es la naturaleza y así somos en correspondencia los seres humanos. Bueno, hay cosas que las van a entender. ¿Qué podemos rescatar acá? La cuestión de las analogías. Eso está interesante. Van a encontrar en el texto que este señor Montagu
plantea que los darwinistas sociales, para defender sus tesis, suelen establecer analogías entre el ser humano y otras especies. Habrán escuchado hablar muchas veces de que compartimos con los chimpancés cerca del 99 o el 98% de nuestro ADN. Si compartimos un porcentaje tan alto del ADN, ¿eso qué quiere decir? Que probablemente las conductas de los chimpancés sean muy similares o prácticamente iguales a las conductas humanas. Entonces, si uno estudia la conducta de los chimpancés, puede sacar conclusiones de la conducta humana, ¿verdad? Entonces, los darwinistas sociales encuentran, por ejemplo, que hay agresividad en chimpancés, por nombrar una especie. Eso justifica entonces que el ser humano es agresivo. ¿Por qué se trata de una falsa analogía? Primero, no es tan así que en los chimpancés hay solamente agresividad. Otra vez volvemos al debate que había en el siglo XIX. También hay lazos cooperativos, ¿sí? Habrán visto en documentales cuando se sacan las pulgas o los piojos unos a otros. Hay un monito que le saca los piojos a la espalda del otro. ¿Por qué? Porque por vos mismo no llegás a tu espalda, entonces necesitas de la ayuda de otro. Obviamente que después, ¿no?, los roles se intercambian y hay una cooperación mutua. Bueno, eso a los darwinistas sociales no les interesa demasiado, les interesa más el aspecto más guerrillero, peleador. Pero aún suponiendo que en chimpancés o en cualquier otra especie que tenga alguna semejanza biológica con nosotros, suponiendo que en esa especie haya agresividad innata, ¿eso significa automáticamente que nosotros tenemos agresividad innata? A ver, ¿qué opinan? Bien, Santiago, tiene que ver con omisión de datos que derriben sus teorías, o sea que hay un sesgo ahí. Santiago dice no. ¿Por qué? Bueno, bien, aprendieron la moraleja, digamos. ¿Vieron? ¿Leían fábulas ustedes de chiquitos o les leían? Que después del cuentito había una moraleja, una enseñanza. Bueno, acá la enseñanza de la cátedra es, entre otras cosas, somos seres libres, ¿no? Tenemos libertad moral, podemos decidir entre el bien y el mal. ¿Bien? Aun cuando nuestros parientes animales, que no es cierto, pero suponiendo que nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, fueran agresivos por naturaleza, eso no implica que nosotros también debamos serlo, porque podemos tomar decisiones en sentido contrario, ¿bien?, a la agresividad. Eso tampoco quiere decir que seamos santos o que seamos ángeles. A veces somos agresivos, a veces somos buenos, pero tenemos la capacidad, ¿no?, de poner ciertos frenos. Por supuesto que esto lo estamos hablando en una generalidad de casos. Después, si uno quiere indagar muy profundamente, siempre puede haber alguna cuestión compleja, ¿no? Una persona, por ejemplo, que está bajo el efecto de algún estupefaciente y actúa de manera violenta, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Que no puede deliberar, no puede elegir entre el bien y el mal, capaz. Las personas con patologías mentales, bueno, hay que analizar esas cuestiones. Montagu, con todo, creo que él analiza, no sé si en el texto está, que tienen que trabajar ustedes, pero Montagu también estudia la cuestión, por ejemplo, de las personas con síndrome de Down o que padecen esquizofrenia, y en general encuentra que no son agresivos. O sea que aún en esas situaciones de diferencia conductual, en algunos casos por cuestiones biológicas como el síndrome de Down, que se nace con un cromosoma extra, o en el caso de la esquizofrenia, que es un padecimiento que quizás tenga un componente biológico, pero también tiene un componente psíquico de cómo se vive en una determinada familia.
tampoco se encuentra esta cuestión del agresionismo que plantean los darwinistas sociales. Entonces, esta cuestión de las analogías con otras especies hay que tener cuidado y hay que tomarlas con pinzas, ¿sí? Porque tenemos este otro componente que es la libertad, la moral, la racionalidad y el hecho de que vivimos en comunidades y que gran parte, por no decir toda nuestra conducta, tiene un origen de qué tipo? Cultural. Bien. ¿Qué conducta? Y esto creo que lo hemos discutido varias veces en otras clases. ¿Qué conducta, perdón, uno diría que es natural en el ser humano? Comer, quizás, beber, respirar. ¿Qué conductas serían naturales, biológicas? A ver, ¿qué opinan? ¿La empatía sería natural en nosotros? O sea, ¿la traemos de nacimiento? ¿Es un componente biológico? ¿Decís? ¿Cooperar? ¿Competir? No, pero lo digo más allá de lo que digan estos autores, ¿sí? Para ustedes, ¿qué piensan? ¿Hay algo de nuestra conducta que es natural, que viene de nacimiento? Bueno, ahí Santiago dice algo, ¿no? Nos hacemos en sociedad, si es que te estoy interpretando bien, ¿no? Hablamos español. ¿El español lo traemos de nacimiento? No, el lenguaje lo aprendemos. ¿Hacemos cálculos matemáticos? ¿Eso lo traemos de nacimiento? No. ¿Trabajamos con computadoras? ¿Eso lo traemos de nacimiento? Lo aprendemos. ¿Sabemos que el semáforo, el rojo es parar y el verde avanzar? ¿Eso lo sabemos de nacimiento? No, lo aprendemos. Consumir, dice Darkness. Si hablas del consumismo, el consumismo se aprende. Es decir, comprar Coca-Cola se aprende. Comprar no sé, una ropa de marca Nike, Adidas, no sé, Christian Dior, se aprende. No viene por naturaleza. Si con consumir te referís a comer, beber, bueno, ahí hay un componente biológico. Pasa que es un componente biológico que se deforma enseguida, me da la impresión, ¿no? Porque yo ahora estoy tomando un té, por ejemplo. ¿Vos en la naturaleza ves a los chimpancés tomando té? No, o sea, está permeado por la cultura. Estoy tomando una infusión de una planta, lo cual es bastante antinatural. No es que estoy consumiendo la hoja de té, como podrían hacer otros animales. Y encima el té ni siquiera está acá, ¿de dónde sale el té? ¿De Misiones? ¿O viene de Ceilán? Uno va al supermercado, compra comida procesada, o sea, aún en los procesos que serían biológicos como comer y beber, ya está la cultura ahí metida. ¿Se ve? Respirar por ahí es una de las pocas cosas que hacemos naturalmente. Y hasta ahí nomás, porque vieron, por ahí no todo el mundo, pero los que hacen algún deporte aprenden técnicas de respiración. Quienes hacen yoga, por ejemplo, aprenden técnicas de respiración. O sea que ahí también se va la naturalidad al demonio, al retrete. El Agus, está bueno lo que decís. No se sabe porque tal vez si nacés sin nadie alrededor, tal vez por instinto te das cuenta que tenés que tomar agua o comer. Estoy de acuerdo. Pero en esta situación en la que estamos ahora viviendo, ¿no? Pensemos en nosotros mismos, de nuestra conducta. ¿Hay algo natural? Pareciera que la mayoría de las cosas que hacemos son artificiales. Las aprendimos culturalmente, ¿no?
Y después nos podemos meter en esa discusión, ¿no? De si existe el instinto. Eso es muy de psicólogos, ¿no? En psicología se plantea en general que no hay instinto en el ser humano. Instinto a lo sumo tendrán los animales, a lo sumo. Hoy en día ni siquiera se dice que en animales, por ahí en algunas especies, pero también las especies animales tienen aprendizaje y parece que en algunas especies hay algo parecido a la cultura. Respirar, dice Santiago, no es una conducta, es un acto involuntario. Bueno, sí, como el latir del corazón, ¿no? Es cierto. Pero bueno, yo pienso en lo más biológico que uno puede pensar, pareciera que respirar. Y así todo lo podés artificializar, ¿no? Con los ejemplos que decía, ¿no? Quien practica yoga artificializa la respiración, respira de cierta manera. Inhala, retiene la inhalación durante 1 minuto, exhala y así hace cosas raras como para lograr una iluminación. Dicen que los yogis también pueden controlar, los muy avanzados pueden controlar incluso los latidos del corazón, bajarlos, aumentarlos. O sea que eso que también es natural, bien biológico, parece que lo podemos alterar a voluntad con entrenamiento, obvio. No es que de un día para otro lo vas a... La pregunta era básicamente que pareciera que casi todo lo que hacemos es artificial, muchachos. Este hecho de que estamos frente a una computadora o a un celular hablando, yo ni siquiera les veo la cara a ustedes, es hiperartificioso. Faltarían las pruebas en contra del agresionismo innato. Bueno, sí, eso lo pueden leer, calculo. ¿Qué más puede haber, Santiago, de difícil? A ver, digan ustedes. Si leyeron el texto, ¿qué otra cosa se les explica? Ah, ahí el Agus hace una pregunta. Problemas epistemológicos. Lo vi en el video en YouTube. ¿En cuál video? Epa, estás viendo otras clases. Ah, vos decís el video del PowerPoint. Sí, el que hizo el profesor Ezequiel Pinacchio. Que ni no vi esa parte. Bueno, vamos a buscarlo. A ver, tengo el libro acá. Hoy me lo voy a tomar tranquilo. Voy a buscar el libro y ver lo de las cuestiones epistemológicas. A ver a qué diablos se refiere. Algunos, ítem 7.3. Algunos problemas epistemológicos. Primero, extrapolar las conclusiones, está hablando de los darwinistas sociales, ¿no?, de los estudios etológicos al comportamiento humano. Bien, ¿qué son los estudios etológicos? La etología, lo vamos a anotar, es una rama de la biología que, ¿qué es lo que hace? Estudia el comportamiento animal. Ejemplos de científicos que fueron grandes etólogos: el fundador de la disciplina fue un tal Konrad Lorenz, a principios del siglo XX. Otro señor fue Nico Tinbergen, no sé si está mencionado en el texto. A ver si lo escribo bien. Carl von Fritz. A ver, lo voy a buscar en internet para ver si lo escribí correctamente. Sí. SCH. Entonces lo vamos a corregir. Frisch. Ahí está. Konrad Lorenz fue un etólogo austríaco que estudiaba conducta animal, sobre todo en aves, ¿sí?
Él, por ejemplo, criaba gansitos, y encontró, bueno, él definió un término que se llama troquelado. ¿Qué es el troquelado? Él descubrió que cuando los pollitos de ganso nacen, siguen al primer objeto que esté en movimiento frente a ellos. Entonces, si el propio Konrad Lorenz estaba caminando alrededor del nido cuando los pollitos nacían, los pollitos lo seguían a él, como si él fuera el padre o la madre. Si hacía pasar un camioncito atado con un hilo, bueno, los pollitos, si eso era lo primero que veían, seguían a ese objeto. Obviamente que en esos casos no les iba muy bien a esos pollitos, porque no iban a recibir alimento ni nada. La cuestión es que en la naturaleza, los pollitos lo primero que ven, que es por lo general, a la madre, ¿sí? Entonces es lógico que tengan ese instinto de seguir al primer objeto que se mueva. Nada, eso a título ilustrativo. Von Frisch fue otro etólogo muy interesante porque él descubrió el lenguaje de las abejas. Habrán oído hablar del lenguaje, la danza que hacen las abejas para comunicarle a las abejas del panal donde hay flores para libar. Esa danza, que tiene forma de 8 u otras formas, fue descifrada por este hombre, Carl von Frisch. En fin. ¿Cuál es el problema metodológico que hay acá? Es lo que ya les comenté antes, ¿sí? No se puede trasladar la conducta animal así como así a la conducta humana. Entre otras cosas, vos mismo, Agus, lo dijiste, porque somos seres libres, porque tenemos cultura, ¿tá? Ahora, el propio Konrad Lorenz, por ejemplo, hablaba de esta cuestión de la agresión, de la violencia que tenemos los seres humanos, y lo planteaba en términos biológicos, ¿sí? Y eso Ashley Montagu dice, a ver, metodológicamente está mal diseñado. Piensen que algo muy importante de estas tesis del darwinismo social es que son reduccionistas. Bien. La complejidad de la conducta humana, la complejidad de la sociedad humana, la reducen a términos biológicos. Como si uno pudiera explicar la economía desde la biología, por ejemplo. Fulanito va y opera acciones en la bolsa porque hay algo en el ADN que lo impulsa a hacer eso. Es un delirio, es cualquier cosa, ¿sí? Alguien operará en bolsa porque habrá tenido un cierto aprendizaje cultural que le permite hacer eso, ¿sí? Pero no por un instinto, algo que tiene adentro biológico que lo impulsa a eso. Es ridículo, si en la naturaleza no existe Wall Street o la bolsa de valores, ¿no? Por darles un ejemplo. Pudo haberse me ocurrido otro. ¿Ese caso va bien, Agus? Digamos, es reduccionista hacer comparaciones a partir de los estudios etológicos. Esto no quiere decir que los estudios etológicos no sirvan para nada. Podés hacer algún tipo de relación, pero no la podés tomar como el todo. Vos la conducta humana la podés explicar a partir de lo que ocurre en los chimpancés, en las abejas o en los delfines. Habrá similitudes y habrá diferencias a su vez con esas especies, ¿sí? ¿Qué otra dice? Falacias de falsa analogía. Entonces acá te leo, mira, lo que dice la falacia de falsa analogía. Algo que decía un tal Sir Arthur Kate. La naturaleza mantiene saludable su huerto podándolo regularmente. La guerra es su podadora. Falsa analogía, ¿no? La naturaleza cuida el huerto. Es como que la naturaleza es un jardinero que va cortando, va podando las hierbas, ¿no? ¿Cuál es la podadora? La guerra. Entonces ahí es la analogía con la sociedad humana. La guerra lo que genera es que mueran, supuestamente, los débiles. Yo no sé si este texto lo dice o no.
Se suele usar mucho esa analogía de que la guerra sirve para que mueran los débiles y sobrevivan los fuertes. Entonces los nazis cuando invadieron Polonia y ganaron, los polacos obviamente eran débiles, los nazis eran fuertes. Bueno. En Malvinas los ingleses son los fuertes, los débiles los argentinos. Refutación de eso. ¿Quiénes suelen morir en la guerra? ¿Quiénes van a la guerra a pelear? Muy bien. Mueren los hombres fuertes capaces de luchar, dice Santiago, ¿no? Podemos incluir a las mujeres. Vieron que en Israel las mujeres también van a la guerra. Van los jóvenes, no van los viejos de 80 años. ¿Sí? Van los pibes de 20, de 18, no sé. Pumba. Es decir, van al muere aquellos que tienen mayor vitalidad. No los débiles, un señor de 80 años que, bueno, dale, andar a la guerra, total, ya en cualquier momento la parca te lleva. ¿No? Como un contraejemplo de que esas analogías son bastante, perdón, ¿no? Pelotudas, por decirlo. Y sin embargo, pregnan bastante, uno escucha. No en estos términos como decía Sir Arthur Kate, que por ahí era alguien muy culto, pero uno escucha este tipo de barbaridades, ¿sí? Acá hace falta una guerra para que la gente se ponga las pilas, qué sé yo. Otro problema epistemológico, Agus. Buscar explicaciones monocausales para fenómenos complejos y multicausales. Tiene que ver con esto del reduccionismo, que cae el darwinismo social. ¿Qué sería encontrar una explicación monocausal? Que una sola causa explica la conducta humana. Por ejemplo, el agresionismo innato. Hay algo en el gen del en los genes del Homo sapiens que hace que seamos agresivos. Y eso explica todo lo demás. Que matemos gente, que vayamos a la guerra, que seamos codiciosos, que compremos dólares en lugar de pesos, qué sé yo. Todo queda bajo el paraguas del agresionismo innato. Es un reduccionismo brutal. Explicás todo por una sola causa. Por ahí esa causa la podés ampliar un poquito y decir que todo lo podés explicar en base a la biología del ser humano. También es monocausal, ¿tá? Porque nuestra conducta debe tener seguramente un componente biológico, pero hay cosas que se aprenden de la cultura también en la que vivimos, ¿sí? Es decir, hay multicausalidad para explicar fenómenos humanos. Este capítulo enganchenlo con el inmediato previo, que es el 10, el de interdisciplina, ¿vieron? La sociedad humana es un sistema complejo, no podés reducir las explicaciones a una sola causa. Si vamos al caso, la biología tampoco puede explicar la conducta de una especie animal bajo una sola causa. La etología actual no hace ese tipo de reduccionismos tampoco. Bien, la etología bien hecha. Vamos, bien ahí, Agus. Porque esta parte es especial para vos. Incurrir en circularidad. Esta por ahí es más difícil de ver. Incurrir en circularidad mediante selección fragmentaria de datos iniciales. Es cuando vos sesgás datos. Esta cuestión que dijimos que está escrita, vamos a subir un poquito. Este debate de cuál es el motor de la evolución. Algunos eran del bando de la competencia y otros eran del bando de la ayuda mutua, la solidaridad, la cooperación. Bueno, en sentido estricto ambos bandos son reduccionistas, ¿no? Ni todo es cooperación, ni todo es agresividad, competencia. ¿Tá? La circularidad consiste en sesgar datos. Si vos sos defensor de la competencia y de la agresividad, vas a estudiar, por ejemplo, restos fósiles, te vas a quedar con los restos fósiles de humanos antiguos donde haya evidencias de violencia.
Entonces vas a encontrar un cráneo roto, donde estudiándolo te das cuenta que ese cráneo se rompió porque alguien le pegó un mazazo a ese humano antiguo, y vas a decir, ven, esto es una evidencia de que había agresión en la prehistoria. Bueno, estás estudiando un hueso, ¿sí? Los de la ayuda mutua, al revés, por ahí encuentran fósiles de huesos que demuestran que el que murió tenía 60 años, pongamos, siendo un ser humano prehistórico, y uno dice, ¿cómo diablos llegó a los 60 años esta persona en la prehistoria? Y uno encuentra un fémur que está cicatrizado. Entonces los de la ayuda mutua dicen, bueno, porque había relaciones de ayuda mutua entre los miembros de la tribu, entonces cuidaban de sus ancianos. Si este anciano se quebró el fémur, ¿no? Bueno, esto no es el fémur. Se quebró el fémur y debiera haber muerto por selección natural, y sin embargo la comunidad lo cuidó y pudo vivir varios años más. Eso es sesgar datos. Eso te sirve para confirmar prejuicios previos que ya vos tenés. Si vos sos un darwinista social, vos en realidad querés justificar la desigualdad social y económica que existe en la humanidad, vas a buscar evidencias que prueben eso. Eso es un círculo, ¿tá? Cerrás un argumento de manera circular, buscando aquellos datos que estén a favor de tu prejuicio. Es decir, vos no te estás manejando científicamente, sino que te estás manejando buscando evidencias para favorecer tu causa, ¿sí? Voy a ver el chat, a ver qué onda. Bien. Se puede, muy bien Santiago, se puede relacionar con esta cuestión de la falta de datos iniciales. El tema es que con esos es peor todavía, ¿no? Porque haces un sesgo. Vos sabés que hay datos iniciales que van en contra tuyo, pero los dejás de lado. Tomás la parte que te conviene, ¿sí? Y adrede la haces pública para defender tu hipótesis. Es una estafa científica. Por eso es un ejemplo de pseudociencia esto. ¿Tá? Está mal lo que están haciendo. Es una chantada. ¿Qué más? ¿Qué otro problema? Y esas fueron todas las variantes de los problemas epistemológicos que había. ¿Qué más quieren saber de este capítulo? Fin. ¿Lo terminamos? Bueno, mientras me responden, vamos a seguir jugando. Buscando imágenes en la internet profunda. Está en inglés, pero bueno, imagino que todos ustedes saben inglés. Eso es todo, amigos. Cerramos la materia acá.